Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Javier Antón, soy licenciado en enfermería y bueno, hoy el tema que nos trae es signos vitales. Tenemos que diferenciar qué significa o qué hablamos cuando hablamos de signos vitales y no confundir signo con síntoma. Les recuerdo que síntoma es todo lo que refiere el paciente, algo subjetivo como puede ser cefalea, náuseas o dolor, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta que los síntomas son lo que refiere el paciente. Y los signos son todos aquellos que podemos medir, como la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, la temperatura. eh, bueno, todo eso que podemos obtener a través de instrumentos que son signos vitales de la persona, ¿no? Bueno, para continuar con esto de los signos vitales, hay que tener en cuenta cuáles son los cuatro primeros o principales que son compatibles con la vida. La ausencia de uno de estos cuatro, estamos hablando de que el paciente o alteración de estos corre riesgo la vida del paciente. Por ejemplo, la frecuencia cardíaca, hay que tener en cuenta, la tensión arterial, la frecuencia respiratoria y temperatura. ¿Sí? Si el paciente no tiene temperatura, quiere decir que está muerto. Si no tiene frecuencia respiratoria, está muerto. Si no tiene frecuencia cardíaca, obviamente que son signos que son compatibles con la vida. Si hay ausencia de uno de estos, ya sabemos lo que significa. Bueno, la frecuencia cardíaca, lo primero que tenemos que saber es poder diferenciar que la frecuencia cardíaca no es lo mismo, si bien son sinónimos con pulso. Cuando hablamos de la frecuencia cardíaca estamos hablando de la cantidad de veces que el corazón late, ¿sí? O que se contrae, la sístole y la diástole, ¿sí? Y el pulso, estamos hablando que obtenemos a través de la palpación en algunos de los sitios que voy a describir donde se puede obtener el pulso, ¿sí? El pulso es el pasaje de la sangre cuando es eyectada del corazón, ¿sí? ¿Cómo sería, cómo quedaría mejor la definición? El pulso es el aporte de información sobre la actividad del corazón y el pasaje a través de las arterias mediante la onda pulsátil de la eyección del corazón, que sería la sístole, ¿sí? Y la frecuencia cardíaca corresponde a la cantidad de contracciones del corazón en un periodo determinado, por ejemplo, en un minuto, ¿sí? Se hace un corte en un minuto, cuántas veces late el corazón en un minuto, y bueno. Y sus valores normales vamos a tener en cuenta que es de 60 a 100 pulsaciones por minuto, ¿sí? Y bueno, tenemos que tener en cuenta dónde vamos a poder localizar estos puntos donde podemos tomar el pulso, ¿no? Estos puntos son radial, cubital, femoral, pedio, popliteo, carótido, humeral, tibia posterior, temporal superior, ¿sí? Estos son los sitios de punción de donde podemos obtener el pulso, ¿sí? Pero lo más utilizado es el radial en el cuello, que sería el carotidio, humeral en el brazo o el dorso del pie, pedio, ¿sí? Acuérdense que índice y medio son los dedos utilizados, el radio no se utiliza porque obviamente que tiene pulso propio, entonces se puede llegar a confundir en la toma de muestra, ¿sí? Bueno, tenemos que hablar de las características del pulso, ¿no? Recién hablamos de los sitios donde se tomaba el pulso, ahora hablamos de la característica. Y para eso hay una memotecnia que se llama FRITA, acá se la escribí, que es frecuencia, ritmo, igualdad, tensión, amplitud y forma. ¿Sí? Bueno, la frecuencia, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la frecuencia? Expresa el número de latidos del corazón, ¿sí? Por minuto, ¿sí? Se registra en un periodo de tiempo determinado, que la toma de la muestra es en un minuto, ¿sí? Y su valor es normal es de 60 a 100 pulsaciones por minuto. El ritmo corresponde a las pausas que separa de latido entre latido, ¿sí? Si las pausas son iguales, se dice que hay un ritmo regular, o sea que es normal, ¿sí?
Si las pausas son diferentes, estamos hablando de un ritmo irregular o de arritmia. Y cuando hablamos de amplitud, es la magnitud con que se eleva el pulso en cada latido, se relaciona con la intensidad, que se llenan las arterias de la sístole y el grado de vaciamiento de la diástole, ¿sí? O sea, la intensidad que llena la arteria en el momento de que eyecta la sangre y el grado de vaciamiento de la diástole cuando se relaja el corazón, ¿sí? La amplitud representa la presión diferencial entre la máxima y la mínima, la sístole y la diástole, como recién mencioné. Y la forma corresponde a la forma parabólica del pulso, o sea, cuando nosotros sentimos y palpamos el pasaje de la sangre, la presión que ejerce y a través de la tensión de las arterias, podemos ver cómo se forma esa parábola o esa forma parabólica que pasa por la cual percibimos a través de los dedos cuando hacemos el registro, ¿no? Y la igualdad, la palabra igualdad, cuando se mantiene uniforme a la amplitud y a la forma, se dice que el pulso mantiene su igualdad. O sea, cuando mantiene la amplitud y la forma, hay igualdad del pulso. Y la tensión se determina comprimiendo digitalmente una de las arterias hasta lograr la desaparición del pulso. O sea, nosotros comprimimos y desaparece el pulso y ahí vemos qué tanta tensión tiene. Se relaciona con los valores de la tensión arterial también, obviamente. ¿Sí? Eso sería como frita, para poder describir frita. Bueno, acá vamos a hablar de la alteración del pulso, ¿sí? De la frecuencia, cuando hablamos de que era de 60 a 100, si hablamos de menor a 60, estamos hablando de bradicardia. Siempre cuando nosotros hacemos un interrogatorio como enfermero, tenemos que ver si el paciente es un paciente atleta y de alto rendimiento, entonces vamos a tener bradicardia, pero tiene que ver con su actividad. ¿Sí? Entonces, si tenemos menor de 60, bradicardia. Y si tenemos por encima de 100, estamos hablando de taquicardia. ¿Sí? Del ritmo, cuando las pausas entre latido y latido no son iguales, hablamos de un pulso arrítmico o irregular. Acuérdense, si en este caso estaríamos hablando de una arritmia cardíaca, que en el caso del adulto mayor es más común. Y bueno, y si vemos alteraciones de este pulso, es importante que avisemos al médico, y acá lo puse en rojo, que está a cargo del paciente, ¿sí? Que trabaja con nosotros también. Nosotros trabajamos con un equipo médico interdisciplinario y con el paciente. Y registramos en la hoja de enfermería, que es importante, cómo se encuentra el paciente, si está bradicárdico, taquicárdico, arritmia, irregular o normocárdico. Todo eso vamos a tener que registrarlo, ¿sí? en la hoja de enfermería, en la evolución de enfermería. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la tensión arterial. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la tensión arterial? Corresponde a la fuerza o presión que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias, ¿sí? Se relaciona con tres factores fundamentales: la función del ventrículo izquierdo, en su sístole, en su eyección; la volemia, la cantidad de volumen que está circulante; y la resistencia periférica de las arterias, ¿sí? Todo el sistema vascular. Si la tensión arterial máxima o sistólica corresponde a los valores máximos de cada sístole, se vincula directamente con la volemia y la fuerza contráctil del ventrículo izquierdo, como recién lo mencioné, y los valores y los parámetros son de 90 a 120 milímetros de mercurio. Bueno, recién hablamos de la tensión arterial máxima. Bueno, ahora vamos a hablar de la tensión arterial mínima o diastólica. Sus valores normales son entre 60 a 80, ¿sí? De la mínima. Eso sería como un rango correcto. Y un recordatorio de la toma de tensión arterial, ¿no? El tiempo de reposo del paciente, ¿sí? O sea, tenemos que, si viene un paciente de la calle y tenemos que tomar la tensión arterial, lo dejamos que se siente 5 minutitos. Y ahí vamos a poder tener la toma de muestra. El material correcto, bueno, todo el material que necesitamos, el tensiómetro, el estetoscopio, bueno.
Y la posición del tensiómetro, acá donde radica una buena toma de tensión arterial, tiene que ver con la posición del tensiómetro. El brazalete va por encima, 2 dedos del pulso humeral, ¿sí? Ahí donde obtenemos el pulso, vamos a poder poner la campana del estetoscopio y vamos a poder tener una adecuada auscultación de los sonidos, ¿no? O los ruidos, esto que vamos a tener a través del estetoscopio, los ruidos Korokov se llama, el que describió los sonidos, que se divide del 1 al 5. El número 1 es donde obtenemos el primer sonido y el 4 es donde obtenemos el último sonido y después viene el vacío donde no se escucha nada. ¿Sí? Eso hay que tener en cuenta, los diferentes sonidos. Bueno, los ruidos Korokov, si el valor de la tensión arterial es superior a lo normal, hablamos de hipertensión arterial, ¿sí? Y si hablamos de la tensión arterial inferior, hablamos de hipotensión arterial, y los parámetros dentro de los rangos normales sería, o sea, recién dimos las escalas de la sistólica y la diastólica, normotenso. Sí, a tener en cuenta estos parámetros. Bueno, otra cuestión que hay que tener en cuenta es que si vemos el valor de la tensión arterial sistólica o diastólica alterado, vamos a tener que hacer igual que lo que hicimos con el pulso, avisar al médico a cargo, que está a cargo del médico que está a cargo de nuestro paciente, y también registrar en el registro de enfermería cómo lo encontramos, si está hipertenso, hipotenso o normotenso, ¿sí? Esos son fundamentales en el registro de enfermería. Bueno, ahora vamos a hablar de la frecuencia respiratoria. Sus valores normales oscilan entre 14 a 20 por minuto, ¿sí? De acuerdo a la bibliografía. La bibliografía que vamos a utilizar nosotros, que es para adulto y anciano, mayormente es de 14 a 20, ¿sí? Normalmente promedio, ¿sí? Cuando vamos a tomar la cantidad de veces que respira por minuto el paciente, no le tenemos que avisar porque se puede alterar. O sea, sí le vamos a avisar que lo vamos a controlar, pero no que específicamente que le vamos a decir que le vamos a tomar la frecuencia respiratoria, porque se puede alterar o se pone nervioso, ansioso, lo que fuese. Entonces uno, mientras le está tomando el pulso, después de que tomó el pulso, se queda un minuto más tomando lo que sería la frecuencia respiratoria. Esa sería la forma correcta para que el paciente no perciba y condicionarlo, ¿no? Que le estamos tomando la frecuencia respiratoria. Y bueno, si dijimos que es de 14 a 20 por minuto, si el paciente tiene taquipnea, estamos hablando de que está por encima de 20. Taqui es por arriba. Y de 20 frecuencia respiratoria por minuto, perdón. Y si hablamos de bradipnea, estamos hablando de 14 o menor a 14 por minuto. Euneico, estamos hablando de 14 a 20, ¿sí? Como los parámetros normales. La alteración de la respiración. Bueno, acá ya hablamos de una alteración patológica que podemos interpretar que el paciente está respirando de determinada manera. Es importante que ustedes vayan abordando, por ejemplo, los diferentes tipos, o que vayan investigando, por ejemplo, qué es la respiración de Cheyne-Storr o de Kussmaul o de Biot, ¿sí? Estos tipos de respiraciones son característicos de determinadas patologías del paciente, así que les recomiendo que vayan y investiguen un poco por sus propios medios. Y si encontramos alguno de estos tipos de respiraciones o alteración de las respiraciones, vamos a registrar, avisar al médico a cargo y hacemos lo que venimos haciendo, registro de enfermería, con la determinada característica. O sea, si tiene el paciente una respiración Cheyne-Storr, escribimos en la evolución que tiene una respiración Cheyne-Storr. Si tiene una respiración Kussmaul, lo mismo, y Biot, lo mismo, ¿sí? Para tener en cuenta, y la respiración nos va a orientar qué tipo de patología está cursando el paciente. Bueno, vamos a hablar de temperatura corporal. Bueno, en distintas especies tienen distintas temperaturas corporales, ¿sí? En el caso del ser humano, lo
el promedio sería de 36 a 37 grados centígrados. De acuerdo a donde se tome van a variar los valores, ¿no? Pero para poder entender un poco de qué se trata, la temperatura corporal tenemos que definirla. Es el grado de intensidad del calor que se presenta en el cuerpo, ¿sí? Es la termólisis y la termogénesis, o sea, la diferencia sería otra definición, o la temperatura normal es el resultado de los equilibrios establecidos entre el calor producido y el calor perdido por el organismo. Eso sería como definiciones de lo que sería la temperatura corporal, ¿sí? Y como bien describo acá, los valores normales son de 36 a 37,5, ¿sí? Y los sitios de toma de muestra pueden ser oral, rectal, axilar, ¿sí? Y óptica también, que es un aparatito más complejo para poder tomar lo que serían la temperatura óptica. Y bueno, según donde le tomen, los grados van a variar, así que es un poquito más complejo, pero con que lo sepan que se pueden tomar a través de un aparatito, podemos tener otra vez óptica. Bueno, como ustedes ya saben, el termómetro de mercurio ya se dejó de utilizar, pero cómo se tomaba en aquel tiempo, o si llegamos a tener un termómetro de mercurio y nos piden que tome por sublingual, acuérdense que el termómetro va por debajo de la lengua, sublingual, como bien lo dice la palabra. Ya se abandonó un poco, se usa axilar y rectal, ya no tanto sublingual, ¿sí? Porque imagínate que debería tener cada paciente su termómetro, entonces como a veces se sociabiliza el termómetro, entonces por eso no se lleva más a la boca. Y tenemos distintos dispositivos electrónicos, y bueno, los más utilizados son axilar y rectal, ¿sí? ¿En qué caso podemos usar este tipo de temperatura o temperatura corporal? Y a veces cuando sospechamos de un APEX o una apendicitis y hacemos diagnóstico diferencial de acuerdo a las dos temperaturas, ¿sí? Bueno, cuando hablamos de fiebre, bueno, recién habíamos hablado de la temperatura oral, promedio es 37, rectal puede llegar un grado más a 37,5 y axilar a 36,5, ¿sí? En líneas generales de 36 a 37,5 se considera normotérmico, ¿sí? Si está por encima, estamos hablando de hipertérmico. El paciente, cuando tiene fiebre, estamos hablando de que tiene infección. Como recién dijimos, hay distintas especies que viven a determinada temperatura. Así, lo mismo las bacterias, los virus, parásitos, también si necesitan de otro ser vivo, como por ejemplo puede ser el ser humano, para sobrevivir y multiplicarse y reproducirse, entonces bueno, tiene que tener la temperatura ideal en la que ellos viven. Como el cuerpo tiene una respuesta inmunológica, va a detectar estos agentes que están dentro del organismo y va a tratar de eliminarlo a través de la temperatura. Esa sería como una respuesta inmunológica del cuerpo para poder matar el virus o la bacteria que no va a sobrevivir a mayor temperatura. Entonces, ¿qué hace? Lo lleva un tiempo determinado a valores elevados de lo que sería 37,5, va a tener febrícula, inclusive fiebre y fiebre elevada, ¿sí? Estamos hablando arriba de 38. Entonces esto va a hacer que el paciente pueda, por sus propios medios, matar a la infección que tiene el paciente. Bueno, la temperatura corporal, por definición, su valor normal es entre 36,5 a 37,5, se habla de normotérmico, ¿sí? Cuando su valor es inferior a lo normal, hablamos de hipotérmico. Si los valores son por encima de 38, estamos hablando de fiebre. Y si estamos hablando de 37,5 a 37,9, hablamos de subfebrícula o febrícula, ¿sí? Y si nos piden que hagamos la curva térmica, esto quiere decir que nosotros vamos a hacer una curva o un control de temperatura
horaria o cada 2 horas, ¿sí? Vamos viendo cómo, cada media hora, vamos viendo cómo evoluciona la temperatura y bueno, obviamente que esto nosotros nos va a dar distintas pautas, vamos a buscar distintos tipos de antitérmicos, antipiréticos, inclusive medios físicos para poder bajar la temperatura del paciente. ¿Sí? Hay algunas patologías que tienen distintos tipos de fiebre persistente. Bueno, ante alguna alteración de estos signos, de este signo de la temperatura, tenemos que avisar al médico, registrar y como recién vimos lo que sería la curva térmica, bueno, tener en cuenta para poder cambiar la conducta. Les recuerdo que de acuerdo a nuestros registros, los médicos que trabajan con nosotros, equipo interdisciplinario, modifican la conducta médica, ¿sí? Así que hacer un buen registro de enfermería tiene de vital importancia y comunicación con el médico tratante modifica todo. Y bueno, no hay más nada para decir que gracias y bueno, para no tener ningún signo vital alterado tienen que estar en un lugar como este, que es Merlo San Luis, que me encantó y bueno, y hizo que mis parámetros vitales estén estables. Bueno, les doy las gracias por escucharme y bueno, espero que les sirva el video.